Bueno, esto ya se había desarrollado bueno, hace poco se había desarrollado la parte teórica del método del polígono, etc. Bueno, aquí también observamos lo siguiente, ¿no? Observamos la propiedad del polígono, bueno, lo que estaba mencionando al inicio. Cuando nosotros querramos resolver un ejercicio, también lo podemos hacer de esta manera, ¿no? Con el método del polígono. ¿Ok? Que dice que tenemos que formar un polígono cerrado, ¿no? Observamos cada vector va seguido de otro, ¿no? Este polígono cerrado, su suma o vector resultante, ¿cuánto es? Cero. Por ejemplo, aquí tenemos una aplicación de esto, ¿no? Por ejemplo, en el sistema de vectores determine su resultante. Entonces, ¿qué se hace con ese grupo de vectores? Se forma un polígono, ¿qué? Un polígono cerrado, ¿no? Por ejemplo, si ustedes observan el vector A con el vector B, con el vector C, con el vector D, estos cuatro vectores, ¿sí? Estos cuatro vectores, a ver un momento por favor. Ok. Entonces, como estaba mencionando, estos cuatro vectores, por ejemplo, en este caso, ¿no? El vector A, el vector B, el vector C, el vector D, estos cuatro vectores suman ¿cuánto? Cero. Ahí está. Como en el ejercicio me pedían la resultante de bueno, en este caso son siete vectores, siete. Entonces, del vector A hasta el vector D, como forma un polígono cerrado, la suma ¿cuánto es? Cero, ¿no? Y bueno, acá ustedes también se fijan, no necesariamente el polígono cerrado puede tener cuatro, ¿no? También puede tener tres, ¿no? Pero observamos que el vector E, el vector F y el vector G es también cerrado. Entonces la suma de esos tres también sería cero. O sea, pocas palabras, la resultante de este grupo de vectores sería cero. Bueno, antes de que haya esta interrupción, bueno, estábamos hablando acerca de un método. ¿Qué método era? Que bueno, en este caso es el método del paralelogramo. ¿Sí? No hay que olvidar, el método del paralelogramo es aquel método que nos permite, bueno, ya a ustedes se les ha explicado cómo determinar la resultante de dos a más vectores, ¿no? Tenemos diferentes formas, pero también existe el método de paralelogramo, que también se considera que es un método que es muy eficaz, ya que vamos a usar un ángulo, ¿sí? Un ángulo, por ejemplo. Eh, si tenemos el vector A y el vector B y nosotros queremos saber la resultante, ¿sí? La resultante es la suma de los dos, pero ¿cómo se calcula, profesor? Se calcula respecto al ángulo que se está formando entre estos dos vectores, ¿correcto? Por ejemplo, ¿no? Si nosotros, ¿no? Por ejemplo, este es los vectores iniciales, ¿no? Por ejemplo, tenemos el vector A, el vector B y esta sería la resultante. Se le dice paralelogramo porque en este caso el vector B pasa a este lado paralelamente. Entonces, si ustedes verifican este polígono que se está formando, ¿qué polígono es? Bueno, en este caso es un cuadrilátero, ¿no? Ese cuadrilátero, ¿cómo se llama? Paralelogramo, ¿no? Por eso se le llama al método paralelogramo. Ahora, lo que tiene que importarte aquí es el tamaño de cada vector. Es decir, tengo que saber cuánto mide A, cuánto mide B y cuánto mide el ángulo formado entre estos vectores. Por ejemplo, entre el vector A y el vector B, su ángulo de formación es el ángulo θ. Entonces, la resultante es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De A cuadrado
más b cuadrado más 2 veces a por b más 2 veces a por b por el coseno de ¿quién? De ese ángulo. ¿Ok? Vamos a poner aquí un ejemplo, ¿sí? Así que, recomendación. Hay que repasar un poquito más del curso de trigonometría. El curso de trigonometría ya hemos desarrollado razones trigonométricas de ángulos, por ejemplo, 30-60, 45-45, 37-53, 53 medios, 37 medios, ¿no? 16-74, ¿no? ¿Ok? Así que hay que repasar un poquito de esto. Ahora, vamos a desarrollar un ejercicio de aplicación. Nos dicen, si F1 y F2 son fuerzas aplicadas a una bolsa. Bueno, aquí tenemos una bolsita donde se está aplicando dos fuerzas, ¿no? Dos fuerzas. Determina el módulo de la fuerza resultante. Profe, la fuerza 1 es 30 newton. Ya, bueno, eso sí tienes que recordar porque ya se había mencionado que la unidad de la fuerza es el newton. Fuerza 2, bueno, acá, bueno, por la edición es 50 newton, ¿ya? 50 newton. El ángulo de formación, bueno, el ángulo entre las dos rectas, entre los dos vectores, ¿qué ángulo es? 60 grados, ¿sí? Así que lo único que te tiene que importar es cuánto mide cada vector. En este caso, él mide 30 y él mide 50. Entonces, 30, 50. El ángulo formado es 60. Si ustedes observan aquí, se está formando ¿qué? Un paralelogramo. Entonces, el método de paralelogramo es necesario en este ejercicio. Pide el módulo de la fuerza resultante, donde la fuerza resultante sería igual a ¿quién? Módulo al cuadrado más el módulo al cuadrado más el doble producto por el coseno. No hay que olvidar el coseno del ángulo, ¿no? En este caso, la primera fuerza sería 30, ¿no? Entonces sería 30 al cuadrado más 50 al cuadrado más 2 veces 30 por 50 por el coseno de ese ángulo. ¿Coseno de quién? De 60. En trigonometría sabemos que el coseno de 60, ¿cuánto es? Un medio, ¿no? Entonces 30 al cuadrado, 900. 50 al cuadrado, 2500. Más el doble producto, ¿no? Bueno, en este caso 2 con un medio se van, 30 por 50 sería 1500. Sumamos, nos daría raíz de 4900, donde la fuerza resultante sería ¿cuánto? 70 newton. ¿Ok?